Bienvenidos amigos nuevamente a una edición más de Línea Entre Dos. Aquí Les Estrada en la esquina naranja y Tony Cruz en la esquina rosada para lo que va a ser el programa del día de hoy. Coexistencia, mi estimado, coexistencia entre la Serie del Caribe y la Serie de las Américas. Me parece que eso es una posición muy esperanzadora y altamente positiva, mas yo no lo veo así. Yo lo veo complicado, Tony Cruz, amigos, porque si siempre hemos estado históricamente corriendo en los últimos años para completar las nóminas de los equipos para poder ir a la Serie del Caribe, imagínense ustedes lo que significa dividir en dos el material que tengas para ir un representante a la Serie del Caribe y otro a la Serie de las Américas. Entonces, bueno, ya veremos cómo le buscan esa vuelta, de qué manera logran, porque si vas a participar es para hacerlo de forma competitiva, exactamente, que sea decoroso para lo que es el nivel de la pelota venezolana, ¿no? Yo te tengo a ti una pregunta. Ajá. Que mucha gente se le está haciendo. Venga. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay un verdadero interés, o tendríamos un verdadero interés en la Serie de las Américas si hubiéramos participado en la Serie del Caribe. El año pasado, un ejemplo, ya hay 2 ediciones. El año pasado yo no me acuerdo ni qué pasó en el torneo. Tuve que leerlo para prepararme para esta edición, porque realmente no lo recordaba. Bueno, yo lo recuerdo porque sí lo conversamos muy someramente aquí, pero muy por encima porque era parte de la actividad, ¿no? De esa curiosidad de que, bueno, decidieron hacer un evento comenzando por esos equipos que allá habían estado en la Serie del Caribe, pero que en definitiva como que les terminaron, vamos a hacerlo en un término coloquial, le sacaron el cuerpo en cierta forma. Yo pensé que iba a decir otra cosa. No. Le sacan el cuerpo, pues bueno, es que ya va, yo te estoy invitando, no en condición de, yo no estoy pensando en incluirte a ti como miembro fijo de la Confederación del Caribe, ¿no? Yo creo honestamente que no, que fue lo que vimos el año pasado. Si no estuviéramos participando, no se le estaría prestando atención. Esto evidentemente está recibiendo el foco de atención por razones que están ajenas al deporte. Sí. Eso yo creo que tácitamente todos lo entendemos. Pero más allá de eso, bueno, es un espectáculo que cuando a priori te decían, mira, pero es que vas a jugar contra Panamá, contra Nicaragua, contra Colombia, contra Argentina, contra un combinado de Curazao. Bueno, Cuba todavía sigue teniendo un nombre en el béisbol, ¿no? Por Cuba no. Quizá había reticencia, ¿no? Y lo hablamos en un momento en este programa. Tú decías, bueno, ¿qué prefieres tú? Medirte ante México, Puerto Rico, República Dominicana e incluso el campeón de Panamá, que fíjate, Panamá es un ejemplo. Lo que pasa es que también hay que... Panamá es inevitable, pienso yo, para una Serie del Caribe. Hay que aterrizarlo, pues imagínate Panamá, incluyendo lo mejor de ese equipo que fue a la Serie del Caribe, que también tuvo una muy buena actuación. Ese equipo que fue a la Serie del Caribe y este equipo de la Serie de las Américas. Sí. Si tú condensas lo mejor de esos dos equipos, vas a tener un contendiente allí. A la muestra vamos. Este equipo hasta el momento está invicto en esta Serie de las Américas. Yo creo que Colombia ha ido dando pasos significativos y por algo se comienza. El detalle está que no se termina como de consolidar profesionalmente la liga. Hay mucha inestabilidad. No hay quizás la cantidad de equipos que uno pudiera pensar. Entonces creo que eso tal vez ha hecho medir bien sus pasos a la confederación, más allá que algunos asoman cuestiones económicas de que, bueno, la torta se reparte entre 4 y no la quieren compartir con otros más, ¿no? Yo no estoy del todo seguro que eso vaya por ahí, sino, bueno, que haya de verdad una iniciativa sólida para yo decir, bueno, ya tú estás creciendo a pasos significativos y decido unirte. Yo me remito a las pruebas, ¿no? ¿Cuánta gente habla años después de un partido por el tercer y cuarto puesto en el Mundial de Fútbol? Y es un Mundial de Fútbol. Es el partido de la consolación. Exacto. Para mí esta Serie de las Américas es una serie de la consolación. Es los equipos que no pertenecen a la Confederación del Caribe, que
pretenden aspirar, porque Colombia, Panamá y Cuba sobre todo fue durante muchos años, pero últimamente Cuba ha sido un invitado, lo llevado, de hecho, bajo ese concepto invitado ganó una, la que eliminaron a Caribe en Sudáfrica. Así es. Creo que fue el Granma, si mal no recuerdo. Uh-huh. Bajo ese concepto fueron campeones otra vez de la Serie del Caribe, pero obviamente lo que representa Cuba ahorita geopolíticamente dista mucho de ser el Cuba de la primera fase y el Cuba, yo te diría que competitivo de las ediciones más recientes, un equipo que viene en franco deterioro, inclusive hay una renovación dentro del equipo cubano, hay inclusive polémica con respecto a la convocatoria de varias piezas del equipo cubano para el Clásico Mundial, en el sentido de que son peloteros como Despeña, que ya su mejor época pasó y lo saben lo mismo de la Federación Cubana, lo sabe el pueblo cubano, que cuando lo llevan por encima de otros peloteros que tienen más actualidad, pesa. Pero lo que te quiero decir, no nos caigamos a coba, en el sentido de que todos quieren estar en la Confederación del Caribe. El caso de Panamá va por ahí, el de Colombia, Panamá, Colombia y Cuba van por ahí también. Entonces yo creo que lo mejor que debería hacer la Confederación es quitarse la careta y ampliar un poquito el rango y seguir utilizando esta serie de las Américas para ver y monitorear el crecimiento beisbolístico de otros países del área, más no para incluirlos previamente. Capaz en un futuro decimos, mira, Curazao vale la pena incluirlo y terminan haciendo una serie de Caribe con 8, cuando grupos a 4, que sería lo ideal para cuestiones de formato, no te queda un grupo de 3 y otro de 4, pero particularmente yo creo que esa sería la mejor opción, o hacer 2 grupos de 3, hacer una serie de Caribe con 6, invitar 2 más, sí, y hacerlo fijo de la Confederación. Vamos a ver, yo creo que la intención siempre es subir la vara y no bajarla por haber quien clasifica, ¿no? Y yo creo que sería bastante oportuno, es que le hagan, digamos, así como decimos nosotros aquí, la segunda, que le hagan el favor de que permitan que los peloteros, o sea, que en cierta forma también se vean beneficiados del Winter Agreement y que los peloteros pertenecientes a la estructura de Major League Baseball puedan participar en este evento, porque Colombia tiene unos cuantos, sí, claro. Panamá tiene unos cuantos, Nicaragua en menor cantidad, pero también tiene piezas. Le subes el nivel del torneo. Exactamente, entonces eso también va a enriquecer, y a todas estas, bueno, necesitamos que te midas ante rivales de calidad para que también tu nivel, tú testes tu nivel y tengas la oportunidad de ir creciendo. En este caso Argentina, yo le tengo fe a esa iniciativa de Argentina. ¿Por qué lo digo? Ya cierta proximidad, arraigo e interés existe. O sea, tú no vas a ser campeón mundial en softball por casualidad. Eso habla de una estructura también que va llevando trabajo, y estamos hablando de deportes primos, donde, bueno, también puede haber talento que tú capturas. ¿Cuál es la diferencia? Como lo decían algunos de los peloteros argentinos en cortas entrevistas en redes sociales y demás, estamos como el equipo australiano que fue al Mundial de Clubes, estamos como el equipo, la selección nacional de San Marino, que realmente la profesión de esa gente es otra, se ganan la vida de otra manera, y ellos incluso decían, me dio risa porque le preguntan directamente a uno, mira, ¿ustedes cobran por jugar? Y el hombre decía, no, todo lo contrario. Nosotros pagamos para poder jugar. Sí. Porque el Club Dahón, que es el representante de Argentina, es un club social y deportivo. Entonces, si tú quieres jugar rugby, tú puedes jugar rugby. Hay sus ligas para jugar rugby. Personas que son, por decirte, el nivel de nosotros en rugby no debe ser bueno, no debe ser alto. Por lo menos yo hago bulto y Tony Cruz se resistir trancazo. Entonces, pero bueno, ustedes sirven para la categoría Master. Bueno, yo tengo que pagar para jugar, pero sí, bueno, puedo jugar mi rugby. Bueno, ese es el caso del béisbol. Lo que pasa es que con Argentina hay varios de los que son miembros de la selección nacional de mayores de béisbol jugando en este grupo. Y una de las cosas que me ha gustado de este intercambio, fue lo que hizo Magallanes, y leí que fue una iniciativa de Felipe Rivero. Sí, tú sabes que ayer entrevistamos a Castellano, que es... a Wilmer Castellano. Wilmer, que él es el comisionado de la Liga de Béisbol de Argentina y jefe de delegación, en este caso.
Él no conocía el Monumental, ayer hablamos con él, y él me dijo que si ellos se habían ido al Dogout, y aparentemente la solicitud de Rivero Vázquez era que salieran a darle la mano. Inclusive después le dieron guantines. Creo que Renato Núñez regaló unos zapatos, unos Spike, de esos blancos hermosísimos que tenía. Dieron guantines, guantes, gorras. O sea, le hicieron una especie de donación al equipo del Club Dagón para un recordatorio, pero la iniciativa de darle la mano y saludarlo, como se juega en la pelota menor, a mí me pareció. Ajá. Y ayer fue que nos enteramos que había sido Felipe Rivero Vázquez el que se le ocurrió la idea. Bueno, pero es que ven acá, hasta contaban en esas entrevistas que a ellos les cuesta muchísimo conseguir el material allá en Argentina, y por supuesto, y me recordaba, creo que lo conté aquí, que Cristóbal Colón una vez fue a buscar unos guantines jugando en Italia y no consiguió, lo que le sacaban era los guantes de los porteros, y que en una ocasión, bueno, no le quedó más que comprarse mientras le llegaban los guantines, no estábamos ni siquiera ni remotamente en estos tiempos de compras en línea y demás. Bueno, mientras encargó y le llegaban, bueno, tuvo que echar mano de unos guantes de portero, pues. Entonces, ahí es donde uno rescata el espíritu deportivo, ¿no? Sí. Eso es igual la integridad del competidor, cuando uno ve a un Gabriel Noriega, cuando ves a Bonasí, a Gabriel Lino, que se ha destapado a batear con Colombia. Cuidado si no sale más valioso del torneo. Exactamente. Ha sido importantísimo para la causa de Colombia. O el mismo Osvaldo Barcia con Nicaragua. Entonces, bueno, estamos claros que también para sostener un nivel de cierta competitividad, por eso es que estamos viendo tantos peloteros venezolanos que los vimos haciendo vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, de repente reforzando estos equipos. El caso de Osmer Morales pichando ayer con Curazao contra Cuba. Entonces, bueno, mira, de que el espectáculo son juegos de pelota que uno se puede sentar a ver y no estamos viendo ningún desastre, porque hasta el que vendría siendo la Cenicienta, que sería Argentina ganó uno, y no es tanto que Argentina lo ganó, es más que Curazao lo perdió, ¿no? Pero aún así, la Argentina que yo he visto jugar, he visto un par de juegos de Argentina ha jugado de una forma decorosa, no ha deslucido. Evidentemente va a existir diferencia de niveles, pero Argentina no ha deslucido en este evento. Tú sabes que nos dio también Wilmer ayer. Disculpa. Ajá. 1000 veces mejor la Argentina que hemos visto en esta Serie de las Américas que el Japan Bridge que vimos el año pasado en la Serie del Caribe. Sí, totalmente coincido, ¿no? Nos decía Wilmer que el desarrollo del softball argentino vino de la mano de la importación a la liga de ellos, y inclusive en clínicas y combinados de participaciones de pitchers de Venezuela. Traían pitchers buenos del softball venezolano. Eso crearon escuelas, crearon nivel, dieron conocimiento, y ese crecer del softball argentino vino de la mano de esos lanzadores de afuera, unos dominicanos, venezolanos, en fin, de nivel, de primeras ligas de sus respectivos países, que fueron allá a jugar, y eso fue lo que levantó el nivel. Por eso que Argentina desarrolló. Es lo mismo que tienen que hacer en el béisbol. Obviamente, cómo llevar peloteros de afuera de cierto nivel atractivos para ir para allá es difícil, porque la liga es semipro, y tú no puedes tampoco gastar todo el presupuesto en ese tipo de situaciones. Hay que llevar buenos coaches, pero si tú tienes el material físico, me refiero a las personas que practican el deporte, y llevas unos buenos instructores, eso eventualmente te va a generar los peloteros que quieres desarrollar. El argentino tiene, sin duda alguna, cualidades deportivas. Claro, por algo, exactamente, cualidades atléticas. Por algo son una potencia en fútbol, por algo son una potencia en baloncesto. También han tenido grandes tenistas, muy buenos boxeadores. Sí, grandes voleibolistas también. Exactamente. Entonces, bueno, aptitudes. Igual lo que están comentando ustedes en Baseball Center respecto a Brasil, que no hay que, bueno, a lo mejor dentro de poco, en un país, un universo de deportistas tan amplios, va a seguir siendo el principal el fútbol, sí, claro, el baloncesto, la natación, el tenis, pero por ahí el voleibol, que también son potencia mundial. ¿Por qué no se puede colar el béisbol? No me extrañaría en lo absoluto. Y tú sabes que el voleibol brasileño, yo leí mucho eso porque en una época
durante 10 años practiqué, o sea, estuve como comentarista de la Liga Mundial de Voleibol y vi muchos casos de brasileños. El voleibol brasileño se basa en los interclubes, son equipos de empresas que jugaban, y de ahí salía ese universo gigantesco que posteriormente la federación entonces era como agarrar con pinzas este club, y formaba los equipos, pero ellos en ese momento no eran equipos profesionales, eran jugadores que posteriormente, después de ese drafteo, van al voleibol profesional de Brasil y de ahí repartidos a Italia, a España, a montones de ligas de altísimo nivel donde terminan de desarrollarse, ¿no? Bajo parámetros económicamente hablando muy distintos, pero eran inicialmente jugadores de clubes. Y Brasil en el voleibol no está muy lejos del Brasil del fútbol. Es verdad. Entonces, bueno, hay que dejarlo por allí picando, que se siga sembrando la semilla del béisbol y se riegue, se cuide para que crezca. Cuando yo era niño, México era la cenicienta del béisbol. Yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero está bien. Unos cuantos años después, no, te voy a tratar bien, ¿vale? Unos cuantos años después de eso, bastantes años después de eso, estamos hablando de un México campeón de la Serie del Caribe, jugando prácticamente interescuadras, México rojo contra el México verde, sí. Que por ahí nuestro pana Carlos Villa nos escribió y decía, ¿cómo los extrañamos en la Serie del Caribe? Y eso también lo han dicho periodistas dominicanos, que ya se ha creado una rivalidad muy interesante entre Venezuela y Dominicana, y la ausencia de Venezuela se hace sentir, pero ya Juan Manuel Puello Herrera dejó muy claro que Venezuela va a regresar en la próxima edición a la Serie del Caribe. Entonces, bueno, sí me parece interesante porque Yoshi Palmisano sí lo dijo, que Venezuela va a procurar mantener su participación en la Serie de las Américas, y bueno, mientras más béisbol, nosotros menos nos vamos a quejar, porque también van a salir oportunidades de trabajar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esto no sea nada más flor de un día, que se consigan las maneras de que este evento pueda ser sostenible en el tiempo. En la Liga Argentina, este tipo le pega duro a la obra, qué bárbaro. Yo no sé si en el béisbol vamos a poder aplicar aquel término del fútbol que es muy bueno, del tuercebota. Pero bueno, ahí nos iremos adaptando, ¿por qué no? Así que bueno, Tony Cruz, creo que hay que hacer una primera pausa, porque hay muchas cosas interesantes que hablar sobre el béisbol, y vamos a asomarnos un rato más al Clásico Mundial de Béisbol. Ya hicimos un primer toque, y por supuesto la atención principal tiene que ir hacia Venezuela, pero vamos a asomarnos también a los otros equipos que van a participar y cómo los vemos en su estructura. Esto es Línea Entre Dos, Tony Cruz, Aquiles Estrada, ya regresamos. Continuamos en esta Línea Entre Dos, Tony Cruz y Aquiles Estrada. Noticia de último momento. Se pudo conocer ayer que el Clásico Mundial de Béisbol para los países de América va a estar otorgando 2 cupos, no uno, sino 2. Carlito Feo. Cupos para el Clásico Mundial de Béisbol, en lo que sería la clasificación. Si se recuerdan, se iba a disputar el Premier 12. O sea que llegando a semifinales, sería hipotéticamente suficiente para entrar en... No creo que vayan a entrar en latino. Yo estoy contando Japón y Estados Unidos como 2 semifinalistas, y que harían 2 cupos, que pueden ser, no sé, Dominicana, Venezuela, México, Dominicana. Bueno, lo cierto es que de América Latina, porque vamos a sacar a Estados Unidos por ser país ya está clasificado, por eso. Pero de las, bueno, no, porque Canadá también está. De América, los 2 países que queden mejor clasificados dentro de la fase final del Clásico Mundial, esos 2 países van a asistir a los Juegos Olímpicos, van a estar clasificados. ¿Tú crees que Canadá tenga tanto chance como para un cupo Pero ahí, no, yo no estoy diciendo que tenga chance o no, solo que es parte de América. Sí, pero... Que también está... Ya, pero vamos por partes, pana, por favor. Háblame de la realidad. Ya va, muchachos, para terminar de informar. Era la Copa de las Américas, lo que se iba a jugar a finales del año pasado, que en definitiva se suspendió. En definitiva, eso no va a ser para dar cupos para eso. El Premier 12 de 2027 va a dar un cupo para Asia, un cupo para Europa / Oceanía,
y en un evento final que se celebrará a más tardar en marzo de 2028, daría el último cupo clasificatorio para el béisbol olímpico. Ahora sí, Tony Cruz, como tú quieras. Ajá, bueno, Canadá no, muy remoto chance. Muy remoto chance porque, bueno, hay que dejarle la puerta abierta, pero... Por cierto, ajá. Si me pusiera ya no hay cábala ni mal de ojo ni nada que venga por aquí, porque lo repelemos. Eso es correcto, hermano. Cancelado y transmutado. Entonces, bueno, hablando justamente de eso, vamos a pasearnos por lo que es la nómina de Canadá, y Canadá tiene, por supuesto, como principal exponente a Josh Naylor, también su hermano Bo Naylor dentro de los receptores, algunas figuras ya con recorrido en grandes ligas como Edouard Julien, como Otto López, como un canadiense con raíces venezolanas como lo es Abraham Toro, el gran prospecto Owen Casey. Dentro de ese grupo, Tyler O'Neill también estaría representando entre los jugadores de posiciones que van a representar a Canadá. Uno que tuviste lanzar este año no con muy buenos resultados, Cole Quantrill. Si no te es para mí de mala. Falta picheo. Su número 1 es el Soroka. No, yo creo que Taylor. Jameson Taylor. Ajá, sí, puede ser. James Paxton también, bueno, lo que queda de Paxton. Ya las lesiones lo han ido minando bastante, pero realmente no. Logan Allen, no hay. Por supuesto, ya nos paseamos por lo que son las nóminas de Estados Unidos, de Dominicana, de Venezuela, y esto es un equipo que está, incluso la de Puerto Rico, esto es un equipo que está bastante atrás en este sentido, ¿no? Vamos a repasar, entre otros de esos equipos que seguramente va a estar metido en la pelea, y es uno que a mí me gusta bastante, y se lo decía a Carlitos Villa, al equipo mexicano es de respeto y medio, ¿yo? Sí, señor. Porque tienen un hombre como Alejandro Kirk para la receptoría, Jonathan Aranda, Nick González, Joey Meneses, Joey Ortiz, Raudy Teles, Luis Urías, el hermano Ramón Urías. Los jardines no tienen nada que envidiarle a nadie, con Randy Arozarena, con Jarren Durán, con Alec Thomas, o si bien te gusta, Alejandro Osuna, prospectazo de los Rangers de Texas. También está Julián Ornelas. En torno al picheo, Taz Bradley de los Reyes de Tampa Bay va a estar lanzando con ellos, por decirlo así, de las principales piezas del picheo. Taijuan Walker. Donde más, y haciendo un vistazo rápido, donde más fallan, donde menos tienen, no donde más fallan, donde menos tienen primerísima línea sería en el picheo. Porque Walker, Bradley es un buen lanzador, pero si lo compara con los de Estados Unidos, los de Japón. No, pero es que eso no tiene comparación. Con los de Dominicana también. Eso no tiene comparación. Yo te diría que el número 1 de ellos es Javier Assad. Ok. Para mí, el número 1 de ellos sería Javier Assad. Tienes entonces también a José Urquidi. Hay que ver cómo, en definitiva, me gusta el cierre. Está en su punto, que ha estado en ese. En los cerradores, en la parte final, ahí suben el nivel. Eso es correcto. Allí con Andrés Muñoz como pieza principal. Robert García. Sí, señor. El mismo Brennan Bernardino, un zurdo súper efectivo en la parte final. O sea, yo creo que el cierre de México está perfecto. Donde no sé que estén tan bien es en los abridores, pero como este es un torneo más de relevista que de abridores, me guardo mi opinión. Pero es que saca a Estados Unidos, saca a Japón, saca a Dominicana, y dime cuál tiene un lanzador de primera línea calibre de Cy Young en su nómina. De Cy Young, ninguno. El gran picheo o las grandes figuras del picheo abridor en esta edición están condensadas en esos 3 equipos. Sí, es correcto.
Entonces, de ahí hacia abajo, por eso termina otorgando en buena medida paridad. Y la manera como se maneja los límites que hay con los lanzadores abridores hace que realmente el relevo sea sumamente importante. Y hemos nombrado unos cuantos nombres de peso y de valor, ¿no? En este grupo. Ahora bien, ahora yo te planteo a ti una pregunta. ¿Será que estamos viendo ya el ocaso de esa gran Cuba beisbolera? Porque Cuba llegó a ser bastante competitivo en los 3 primeros clásicos. De ahí en adelante ya... Bajo este formato, sí. Si tú permitieses a los Grandes Ligas cubanos ir al Clásico Mundial de Béisbol, ojo, porque Cuba está ahí con cualquiera, o sea, con Venezuela, con Dominicana, con México, pero como no es ese el caso, la situación no, bueno, cambia radicalmente. Sí hay algunos que sí van. Sí van algunos no, pero el detalle no es que no les permiten ir, es que decidieron representar, ¿no? Pero ahí volvemos otra vez, eso no se trata simplemente de deporte. Cuando nos paseamos por eso, por su nómina, entre los receptores Omar Hernández y Andrés Pérez, ustedes hablaban de casos de peloteros que habían representado a otros países en Clásico Mundial. Te voy a poner 2 ejemplos rapiditos. Ajá. Joel Yankee y Roel Santos, que lo vimos aquí recientemente. Son peloteros como para ir a un clásico representando. Ojo, no me gusta ser pollerativo, pero cuando tú ves a Mike Trout en un lado y Joel Yankee en el otro, o a Roel Santos en un lado y ves a pelotero dominicano, no, voy más allá, cualquiera de los ofiles dominicanos, y ves a Roel Santos, hermano, o sea, esta es una Cuba muy distinta. Ya va, voy un poco más allá. Luis Miguel Romero pichándole ese carro de leña a la República Dominicana, que lo hemos visto lanzar aquí. Para los amigos dominicanos también seguramente debe ser un nombre familiar. Entonces, dentro del picheo hay nombres, sobre todo el relevo de cierre, como lo es Raidel Martínez, que tiene ya muchos años lanzando en la pelota de Japón. Liván Moinelo, que es hombre récord en juegos salvados también en ese circuito. Está un Darien Núñez, pero Yariel Rodríguez, hay algunos nombres, pero no es ya esa Cuba el más grande liga de prominencia. Es Moncada. Exactamente. Y Moncada es un pelotero que siempre se esperó muchísimo de él y que no explotó nunca. Correcto. Alexei Ramírez está en esta nómina. Erisbela Ruebarrena, que lo hemos visto actualmente en la Serie del Caribe. Imagínate tú estás hablando de los peloteros que ya no tienen tanta cabida, ¿no? Que no sería en otro momento, no resultará lógico verlos. Y creo que también ese es el caso, respetando todos sus pergaminos, de Alfredo Spain. Alfredo Spain lo acabo de ver en un juego en el cual conectó una línea de esas, porque la fuerza está ahí todavía. La característica que el bateador pierde en un último tercio es la fuerza. La fuerza sigue estando ahí. El contacto. Entonces, exactamente, ya cuando la vista y los reflejos no reaccionan igual, bueno, le vi una salvaje línea entre center y left, y el hombre llegó a segunda base con apremio de respiración. Él llegó a segunda base, inmediatamente se inclina hacia adelante, pone las manos en la rodilla. Hicieron así. Bombona, por favor. Sí, el claro gesto de está llegando ahogado. Ojo, y era un doble, o sea, un batazo sin enemigo. No fue que llegó bola corredor que se tuvo que deslizar. No. Él llegó de pie y tranquilito a la segunda base. Mira, yo tuve la oportunidad de ver a la Cuba estelar. Estoy hablando de Linares, de los Mesa, de Despaine. Cuando Despaine era uno de los toleteros más temibles, y era una realidad que mucha gente no acepta, pero esa es la verdad y yo los presencié. Es decir, Cuba dominaba el béisbol mundial durante un periodo largo, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales. Ahora, la competencia de Cuba no es que era la mejor, no es la competencia que tiene ahorita. Claro, hay un descenso en el nivel de pelotero cubano,
en cuanto a jerarquía. Los que están en Grandes Ligas son muy buenos. Los que están en la isla, no sé tanto. Pero la competencia creció en una misma medida como ellos declinaron. Entonces, para Cuba dice, no, que esos son los grandes. Ojo, que la competencia nunca fue la misma. Yo recuerdo unos Juegos Olímpicos donde Cuba le costó ganarle un equipo de los Estados Unidos que era AAA. Exactamente. Y no permitieron Grandes Ligas. Y les costó ganarle. Cuando le subieron un poquito la vara, a pesar de que tenían el Niño Linares, a uno de los meses que todavía era un veterano, Lázaro Valle, le costó ganarle. O sea, solamente subiéndole un peldaño. Si tú lo ponías en ese entonces con los Grandes Ligas, había que ver qué tan pegados podían bailar. ¿Que podemos solamente lucubrar al respecto? Sí, es posible porque nunca llegó esa comparativa. Es como siempre lo que se pensó de Teófilo Stevenson contra Mohamed Ali. ¿Quién era el mejor boxeador peso completo de todos los tiempos? Si el campeón olímpico o el campeón mundial. Pero es que nunca pudieron ponerse en el cuadrilátero simultáneamente. Entonces siempre nos quedamos en duda. Pero obviamente el nivel de los rivales cubanos no era lo mismo. Entonces ahí claramente hay por distintas razones, el sol no se puede tapar con un dedo, el béisbol se ha profesionalizado. Creo que eso no ha llegado hasta allá aún por razones que ya conocemos. Entonces, creo que eso sí ha ido creando una brecha. Que estén los atletas, sin duda alguna están, de que estén condicionados con las maneras, con las nuevas formas de desarrollar. Aquí es donde tú te das cuenta, mira, si el tiempo pasa para todo, sí. Tú tienes que ir caminando a los pasos de los tiempos, porque quizás tienes la aptitud humana, pero no lo estás desarrollando de la mejor manera. Entonces, eso va generando situaciones donde físicamente tú tienes la aptitud, pero a nivel de desarrollo de las habilidades no las tienes. Entonces, creo que eso ha ido pegando un poco y por eso ha ido progresivamente, ya un poco en cierta forma, viviendo de la fama más que del presente, ¿no? Viviendo de los pergaminos del pasado, sí. Más que podemos hacer un símil. La gloria del pasado. Podemos hacer un símil perfectamente equiparable con Italia en el fútbol. Italia en el fútbol por otras razones, pero hago el símil de equipos o selecciones que históricamente han sido grandes, que han sido importantes, que progresivamente, por una razón u otra, han ido perdiendo ese peso en lo deportivo. Ahí hace falta asesoría. Sí, señor. Yo creo que los italianos, y siempre he tenido un gran respeto por el fútbol italiano, necesitan asesoría a nivel de equipos y de selecciones. Pero usted no. Usted necesita asesoría, quiere vender productos digitales o necesita asesoría, Guaybo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en guaybo.com y síguenos en Instagram como @guaybo. Te tengo a la par de Mariano Rivera y Trevor Hoffman. El consejo fue bueno. Fíjate que ya no estaba la bolsa negra con la ropa. Ya sé, la pulsera es grande tú por los consejos. Vale, ¿por qué no? Mi esposa me dice, tú sí me malpones contra el público, ¿vale? Cualquiera cree que yo soy... Yo le traje el ponche de lo peor. Yo soy el padre Alberto, en vez de darle hostia y vino, le traje el ponche de la reconciliación y se acabó el problema. Mira, hablando de eso, el reino de los Países Bajos, a.k.a. Holanda, como lo conocimos en algún momento, pero ahora por la reconstitución, así como Turquía pasó a llamarse Turquía para los hispanoparlantes. Ahora este es el reino de los Países Bajos. Entonces, en este reino de los Países Bajos hay algunos cuantos peloteros, como por ejemplo Kenley Jensen, hablando de esas piezas de relevo, uno que ha estado en todas las etapas del Clásico Mundial, porque el primero lo lanzó muchachito y ya es un veteranazo y seguramente será el último, Shairon Martis. Dentro de esos nombres, Juan Carlos Zulbarán también está allí, dentro de un picheo que realmente no tiene nombres resaltantes, pero sí lo tiene dentro de los jugadores de posición, como Ozzie Albies, como Sander Bogaerts, Didi Gregorius, el hermano de Jurickson, Juremi Profar, el hermano de Jonathan Scott,
Charlon Scott. Que se metió en un tremendo lío, dicho sea de paso, ¿no? Está detenido en una redada que hicieron con otros 8 personas más, en un sitio donde incautaron armas de fuego y no sé qué cosa, y está detenido por ese rollo. No se le va a enjuiciar en las próximas semanas, pero hasta 9, 10 años de cárcel puede encarar el mayor de los shocks. Bueno, diría mucho, está metido en tremendo lío. Correcto. Bárbaro. Entonces, entre los jardineros, por supuesto, se dan Rafaela, es uno de esos primeros nombres que salta. Jurickson Profar. Y hay un nombre que les va a sonar familiar. Drew Jones. El hijo de Andrew Jones, el manager de este equipo. Drew Jones es un prospecto de primera línea. Segundo drafteado, segundo número 2 del draft. Ajá. Es un prospecto de primera línea. Algunos nombres conocidos dentro del cuerpo técnico de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos. Ya dijimos que Andrew Jones es su manager. Charnold Adriana es el coach de bateo. Jair Jurriens es el coach de picheo. Y llama la atención, ¿no? Un equipo de esos que siempre terminan siendo animadores, ¿no? Que no mojan, pero empapan. Equipos con bastante capacidad de jugar pelota. Siempre se espera poco. Bueno, Chadwick Trump y Hendrik Clementina, el venezolano con ascendencia antillana, va a estar participando también en ese evento. Habíamos repasado también la nómina de Colombia en la emisión anterior, hablando de estos equipos que evidentemente ya sabemos que están como en una especie de Olimpo allá arriba. Estados Unidos, Japón, que es el vigente campeón, la República Dominicana, pero hay otros equipos que lo vamos escudriñando. El equipo italiano también, yo no creo que como para dar un batacazo, pero sí hay unas cuantas figuras interesantes dentro de esta nómina. Dan Altavila, un hombre con ya bastante experiencia y recorrido en las grandes ligas. Matt Festa, Michael Lorenzen, Aaron Nola, que va a lanzar con este combinado, Adam Ottavino. Dentro de la receptoría, Kyle Till, un tremendo prospecto que, bueno, prospecto del ex equipo, bueno, él es un ex de tu equipo, mejor dicho, que era prospecto de los Medias Rojas de Boston y pasó en el cambio de Crochet a los Medias Blancas. John Berti, un pelotero útil, exactamente, un pelotero de reemplazo. Miles Mastrobuoni, que también es un pelotero útil. Cuando le han dado, batea mucho, de mucho contacto, cuando le han dado oportunidades, ha sido útil. No es un pelotero de primera línea, como sí lo es Vinny Pascuantino, el inicialista de los Royals de Kansas City. Jack Caglianone, que es otro gran proyecto, un bateador con muchísima fuerza. Justamente por la presencia de Pascuantino, tuvo que acostumbrarse a jugar en los jardines, porque había estado jugando en el béisbol colegial, solía jugar en la primera base, pero ahí no había vida. Dominic Canzone, que este sí es un jardinero que batea bastante, de los Marineros de Seattle. Jacob Marcy, que también es esos peloteros útiles, pero no un pelotero de primera línea. Y cuando ustedes están hablando, yo voy a mencionar algunas de las piezas que están dentro del cuerpo técnico de Italia, más allá que sabemos que Francisco Cervelli es el manager de este equipo. El comendatore Cervelli. Ajá. ¿Usted se recuerda de Frank Menechino? Claro. Bueno, Menechino va a ser el hitting coach. El asistente del coach de bateo es un tal Jorge Posada. Nada más y nada menos. ¿No puedes poner aquí a Posada que está? El que fuera en ediciones anteriores una de las principales piezas del picheo de Italia, Alessandro Maestri, va a ser el coach de picheo. Yo me atrevo a decir que va a ser el asistente del coach de picheo, porque el coach de picheo debe ser este caballero, Dave Righetti. Sí. Nada más y nada menos. Pero dentro de este cuerpo de técnicos hay una pieza bastante particular y que pocos se lo hubiesen esperado. Lipson Nava va a ser el coach de tercera de este equipo. Me estoy enterando. Bueno. Yo no sé, no lo sabía. Bueno. Entonces, bueno. Se lo habrá llevado Cervelli. Sí, seguramente.
Entonces, bueno, haciendo un ¿cómo le vamos a bosquejo. decir? Lipson Avali. Lepso. La lasaña no lleva travesuras de gallo. Eso es pasticchio. Bueno, pero lo cierto es que ahí vamos asomándonos y volvemos al hecho. Lo más importante es que sea un torneo con un buen nivel. Sí. Yo creo que Promete ser de buen nivel. más allá de las polémicas, que ya hablamos de las polémicas la semana pasada, de las figuras latinoamericanas, que son las que más han tenido inconvenientes para participar, pero por ejemplo Roki Sasaki para Japón no está. Lo que pasa es que Japón tiene, bueno, material de sobra. No es lo mismo. Tiene que suplirlo, ¿no? No es lo mismo que a Puerto Rico. Y Yu Darvish tampoco está. Exacto. Bueno, que Yu Darvish anda en otro tipo de complicaciones que prácticamente está a punto de anunciar o sea, él se reservó el derecho de anunciar su retiro. Sí. Lo que sí es que va a procurar rescindir o no va a aceptar que le paguen hasta que él esté en condiciones de poder estar nuevamente en un terreno de juego. Me parece algo súper loable. Oído, Anthony Rendón, oído. Eso es algo muy de esa cultura asiática, ese pundonor, ¿no? Esa cuestión de honor de, mira, no puedo aceptar que tú me estés pagando cuando yo no te estoy dando nada dentro del terreno de juego. No pretendía que le pagaran un bono que restaba en su contrato después que él no jugó sino año y medio de un contrato como de 5 campañas. Bueno, año y medio fue mucho. Año y medio es relativo, pero... O sea, sumándole los 5 años no hubo temporada y media. Y encima quiere que le den el bonifacio porque, no sé. Bueno, cada cabeza es un mundo. Lo cierto es que, bueno, Tony Cruz, iremos, por supuesto, a medida que se vaya generando más información del Clásico Mundial, ahondando, pero bueno, siempre es bueno, no solamente de los principales y los que sentimos más cercanos, sino quiénes más participan y de qué forma lo hacen, ¿no? Y ver de repente, y ir analizando, ya hemos analizado como los más principales, los más que conocemos, pero siempre es importante ver a los otros, Inglaterra, y ver a otros equipos que de repente no conocemos tanto para irnos adentrando en lo que va a ser este clásico que está, repetimos, a 3 semanas y unos días de su inicio. Por alguna buena razón llegaron al Clásico Mundial, así que para la próxima edición, ese otro grupo de equipos que son menos familiares para la gente, bueno, también se lo iremos abordando y acercándoselo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ya este bloque se nos fue bastante largo. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de Grandes Ligas, porque había movimientos por allí, sigue moviéndose el mercado y reestructurándose las filas de los equipos de cara a la temporada 2026. Línea entre dos, Tony Cruz, Aquiles Estrada, ya volvemos. Y seguimos con más de esta línea entre dos, que nosotros hacemos largo el programa, sí. Que la gente se molesta por ello, no. Se molesta en YouTube y ese tipo de cosas. La gente no se molesta. ¿Qué te puedo decir? Lo que sí es interesante es que siguen los movimientos. Mira, hasta ahora en prácticamente 2 años, ni Panas Online y nuestro hermano Milber Medina, ni DLCB Radio de los hermanos de la Cruz, ni Pedrito Gómez en la Perla, ni Rómulo tampoco. Tampico. Pero bueno, a nadie se ha quejado en ese sentido. A YouTube se lo fraccionamos y vemos cómo hacemos para que la gente disfrute. Algunos preferirían que pusiéramos el contenido completo. Hay momentos donde lo que funciona más es fraccionarlo. Yo soy cuando veo bromas en YouTube que me gusta el contenido completo. La duración es otro problema, pero si el contenido es bueno y veo contenido de más de 1 hora y pero sin problema. Veo otros que duran más corto, que entiendo que más el formato que ellos están buscando, pero si el contenido es bueno, no me interesa la duración es relativa. Exactamente. Bueno, yo soy un enfermo enamorado de los podcasts y yo me calo a esos podcasts de 2 horas y tanto, hasta detrás. O sea, si el tema es interesante, por supuesto, lo fracciono. Y YouTube tiene la maravilla, en YouTube Music tú también tienes, hay mucha gente que pone el contenido disponible, así como está Línea entre dos, y yo puedo salir y voy en mi carro y yo sigo escuchando el podcast y llego a mi casa y me siento a trabajar en la computadora y me sigue la secuencia hasta de donde lo estaba escuchando. Así que si usted quiere disfrutar de esa manera de Línea entre dos, usted puede buscarlo por YouTube Music y YouTube Music le permite que para donde usted vaya lo sigamos acompañando hablando sabroso de béisbol. ¿Cómo está Carlito de México? Te voy a mandar saludos, Carlito. Boston sigue moviéndose bien. Así acá en el Falefa, el cambio con los
cerveceros de Milwaukee se ve interesante, Caleb Durbin, Andrew Monasterio, en fin, yo creo que están buscando como que reforzar los posibles huecos del casco de la nave, y utilizar la nave con doble sentido, Carlito, que no importa, de esa nave te van a decir, pronto se va a llamar los Medias Rojas de Venezuela. Mira, Carlitos está en modo charro. ¿Sí? Me dijo que le gustó que ganaran los charros porque los charros se están convirtiendo como en una dinastía y que eso siempre es bueno. Que le están latiendo en la cueva a los Diablos Rojos y me gusta que nos extrañaran en la serie de Caribe, porque nosotros extrañamos también, Carlitos, la serie de Caribe. Nosotros no quiero utilizar ese término de consolación, pero sí van por ahí los tiros con la serie de las Américas. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Y decía este preámbulo, porque ya Carlitos es pana nuestro y tácitamente surgió una sección. Hagamos sufrir a Tony Cruz con los Medias Rojas de Boston. Ya ven acá, pero que perdimos la confianza en Campbell, en Christian Campbell. Yo no le he perdido. Ahora, pienso que los Medias Rojas de alguna manera sí le han perdido. Porque siguen trayendo peloteros para sus hipotéticos puestos en el roster. Inclusive, me gustaría ver si inclusive hacer el roster definitivo después de la... Está en el roster de 40, pero más allá de eso, el roster de 26 tiene que sacar por lo menos a 14. Y siempre considerando que en los inicios de temporada, que tú tengas un catcher de más, es importante porque los catchers todavía no están listos, Narváez viene de una operación, entonces de repente puedes arrancar el roster con un catcher adicional, te quitan un lugar en el roster para otro pelotero y bueno, no sé si de repente los tiros van por ahí, que dejen fuera Campbell. Ajá. O Mella, no sé. Pregunta incómoda número 2. O vamos a planteártela de otra forma. ¿What Sevillo van a hacer con Tristan Casas? Porque bueno, ya llegó Wilson Contreras, que se supone que llegó para jugar la inicial. Sí, claro. Tú tienes otra pregunta incómoda, más otro elemento más que se está convirtiendo como en un jarrón chino. Aquí decimos los jarrones chinos son incómodos porque, bueno, son muy grandes, no tienes dónde ponerlo. No tienes dónde ponerlo y son muy delicados, ¿no? Sí, se rompen de nada, no hayas que ponerle para que sirvan. Ajá. ¿Qué te puedo decir? Entonces tú tienes a Masataka Yoshida, que realmente en lo deportivo no te aporta mayor cosa para el salario que tiene, por eso no logras cambiarlo. Entonces, ¿qué haces? Te terminas de quitar ese problema de encima, dejas a ese hombre libre y te comes ese contrato, porque ¿dónde vas a conseguir lugar? Ya estamos hablando de que tienes a Jarren Durán, de que tienes a Wilyer Abreu, de que tienes a Cedar Rafaela y que tienes a Roman Anthony para los jardines, y solo hay 3 puestos en los jardines. Entonces, si tú trajiste ahora a Caleb Durbin, ya había firmado a Isaiah Kainer Falefa, lo habías traído en cambio. Ahora en el cambio te traes también a Andrew Monasterio, que es un perfecto utility. Tienes a Trevor Story, tienes a Marcelo Mayer. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese montón de gente, hermano? ¿Cómo vas a lograr amalgamar todo eso? Alguien tiene que salir y entonces, bueno, será una pelea en sentido figurado. Será una pelea a cuchillo entre esos peloteros de esa competencia sabrosa deportiva para ver quiénes se hacen de los espacios, porque tú incluso a Christian Campbell le diste un contrato multianual. Sí. Entonces ahora no te sirve después que, bueno, vamos a ver si lo ponemos a jugar primera, no, vamos a ver si lo ponemos a los jardines, no, pero regresa a jugar segunda base. Entonces creo que ellos mismos fueron los que se encargaron de volver un pastel. Sí. Hicieron un pastel. Mira, Campbell lo que tiene son 23 años. Y sus números no es que sean malos. Que no hizo lo que tú pensabas que podía hacer porque estaba a nivel de Anthony, de Roman Anthony. Sí, es posible. Ahora, es que él arrancó bateando bien hasta que empezaron a cambiarlo de posición. Y ahí, después eso no lo pudimos volver otra vez nuevamente en Grandes Ligas. No rindió. Y además tenía suplentes que, habló de González. A Romy González, que también está en esta ecuación. Que también tomó bastante claro. Es otro de los detalles. Nick Sogar, un suplente, que sabe que va a ser suplente, pero que es un pelotero que acepta su rol y que no tiene problema, lo pone a jugar una vez a la semana, corre un día, en emergencia. Abraham Toro también estuvo un rato. También estaba en esa contingencia, de manera que el caso de Campbell pasa, inclusive qué piensa
el jefe del equipo. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo facilito. Sean Rafaela. Perfectamente, si tú te quedas con Durán y no cambias a Durán, Durán puede center field y tú puedes poner a Rafaela en segunda base, que te juega un chorrito espectacular. No veo por qué no te puede jugar una segunda base espectacular. Y tienes a Durbin, tienes otras piezas para jugar tercera. Tienes a Kainer Falefa ahora, que es un pelotero que sabe que de repente es titular para un equipo grande, como que no, ya lo probaron los Yankees. Pero para un jugador de rol, un equipo digamos, de menos presupuesto, porque Boston no es de bajo presupuesto, pero de menor presupuesto que los Yankees y los Dodgers, te puede jugar una estupenda posición, o puede definitivamente quitarte la careta y pasar historia en tercera, y por qué no poner a Kainer Falefa en el short, que tú sabes que te va a defender bien. Te quitaste el contrato de Devers, no tienes el contrato de Bregman, si bien, bueno, le diste un buen contrato a Ranger Suárez. Sí. Pero digamos que la incorporación del mercado de agencia libre, la importante, fue la del contrato a Ranger Suárez. Económicamente sí. Y bueno, lo que tú estés cargando de la parte del contrato de Wilson Contreras. Para mí la solución estaba en casa. ¿En qué sentido? Story es un pelotero con tendencia a la lesión. Si tú le das la posibilidad de jugar al campo una posición que no demanda tanto esfuerzo físico, porque el shortstop tiene que estar corriendo a hacer la asistencia, los cortes, asistir a segunda con los disparos, tiene que cubrir mucho más terreno, lo que lo hace proclive a ejercer mayores esfuerzos físicos. Y si tú tienes un pelotero que tiene propensión a lesionarse, eso es exponerlo más. Entonces, ¿por qué no mudaste a la tercera base a Trevor Story, teniendo la opción, si tú quieres Rafaela y te resuelves el asunto de los jardines, a Marcelo Mayer lo ponías a jugar segunda base y a Wilson Contreras lo dejabas en su primera base? Perfectamente. Eso era una opción válida. Yo creo que para Boston, y lo sigo pensando todavía, ayer estaba hablando con un primo mío, Reinaldo Fernández, que es primo hermano, por doble causa, después no viene al caso de explicarlo, pero es primo hermano mío de dos formas distintas, ¿no? Bien curioso. Que es fanático de Boston acérrimo, de esa situación, que no tenías que recurrir a buscar por fuera. Lo hicieron, pero acá en FLF hicieron este cambio ahí por Durbin, pero dentro de internamente tenía como solventar ese problema. Para mí el principal problema de Boston es los días que no está disponible Chapman, porque Chapman ya es un veterano. Chapman te lanza 2 días seguidos y el tercer día no te puede lanzar. Y se notó que las poquísimas veces que no funcionó en los últimos años es cuando le das demasiada opción continua, que buscarás otro cerrador o otro hombre que hubiese sido la dualidad entre el setup y el cerrador. O sea, que un día va a setup y otro día puede cerrar cuando Chapman no esté disponible. Y Boston no tiene ese pitcher en este momento, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que esa era una de las razones más interesantes de la búsqueda, digamos que yo hice internamente buscando piezas, y se llegó a la conclusión de que Peyton Tolley, que es un zurdo novato que el año pasado abrió 3 partidos de los 7 que lanzó y que tiene la potencia suficiente para ser cerrador 95-96, una buena slider, y no tiene dentro de la rotación de Boston posibilidad, entonces que pudieran convertirlo en setup o en cerrador eventual para cuando Chapman esté disponible. Vamos a ponerlo en contexto, evidentemente guardando las distancias, pero el caso de Tolley es un talento al nivel de Paul Skeens, de arrollar tremendamente el béisbol colegial y de hacer un ascenso rápido, sí, muy rápido, desde que fue escogido en el draft a estar a nivel de Grandes Ligas. Y lo que dices tú, bueno, hermano, ¿cómo le conseguimos espacio en esta rotación? No, entonces, en postemporada dejó muy buenas impresiones, ¿no? Como lanzador de relevo. No sabemos si va a ser esa justamente la pieza, si van a jugar en cierta forma también, ya una vez sabiendo que Garrett Whitlock no va a ser de la rotación de abridores, sino que ya va a estar completamente mentalizado para ese trabajo, y vuelve a ser, él hizo un muy buen trabajo hace un par de años como ese top, ese pitcher de 7º, 8º episodio. Después, por las situaciones y las necesidades, porque una plaga de lesiones con los abridores,
le permitieron abrir juegos de pelota, y creo que ahí hubo un espacio donde fue un poco confuso para él, ¿no? Donde los resultados no eran del todo buenos. Saber cuál era su rol, ¿no? Sí, y creo que también tuvo algo de situación de tipear picheo. Entonces, bueno, si ya de una vez tiene definido, hermano, usted lo que va... ya ahora estoy confundido, no sé si es Whitlock o es Corey Crawford, el que estuvo lanzando de relevo. Me dio un pequeño lapsus. Yo creo que Crawford lanzó bastante relevo. Ya te lo voy a buscar porque parece, como dicen por ahí, la memoria. No, es Whitlock, es Whitlock. Corey Crawford, 33 aperturas el año pasado. Whitlock no tuvo apertura. Cerró 9 y sus 62 partidos fueron desde el bullpen. Exactamente, pero fíjate la diferencia con años anteriores. O sea, si puedes buscarlo allí un momento. Ajá. Ya, pero... En años anteriores, el hombre estaba entre una cosa y la otra, o sea, un swingman, pues. También por el tipo de circunstancias. Mira, el año 24 lanzó 4 partidos y abrió 4 partidos, y el año 23 abrió 10. De 22 que lanzó. De 22 que lanzó. Venían en una situación distinta. Mientras que este año, el año pasado, lanzó 62 partidos y todos fueron como relevistas. O sea que ya han ido como definiendo ese rol. Específicamente. Y bueno, cuando tú ves esa efectividad de 2.25 es bastante buena. Entonces, ya veremos cómo Alex Cora y la cabeza dirigencial, el pana Craig Breslow, se terminan de ingeniar la estructura de su roster, ¿no? No, ese es amigo especial y sin ningún interés de Rafael Devers. Volteando hacia otro lado, y hay una firma bastante interesante, y la verdad es que no deja de sorprenderme cómo cada vez más empujan a los peloteros de cierta edad hacia afuera, como hacia los límites, como si no tuviesen cabida. Marcell Ozuna terminó firmando 1 año y $12 millones con los Piratas de Pittsburgh. Sí. Algo semejante a lo que pasó con Eugenio Suárez. Y si puedes, busca ahí un momento a Marcell Ozuna. Sí, Marcell Ozuna ya es un pelotero de cierta edad. Pero caramba, Marcell Ozuna sigue siendo un bate bastante productivo a nivel de Grandes Ligas, y asombra que hay equipos que necesitan una cuota de poder significativa. ¿Cuáles fueron los números de Marcell Ozuna el año pasado? El año pasado 21 honrones, 78 remolcadas, bajó a 2.32. Pero el año anterior, 39 honrones, 104 remolcadas y 302 con logrado atrás. Y te recuerdas que el año pasado él decidió jugar en medio de una lesión. Sí. Que no podía detenerse, porque, bueno, le iba a significar operarse y parar una considerable cantidad de tiempo cuando era un año de agente libre, algo semejante a lo que pasó con Luis Arraez. Entonces, como pelotero, yo vuelvo, insisto en la pregunta, ¿qué tan distante está Eugenio Suárez de Pete Alonso más allá de la edad? ¿Qué tan distante está Eugenio Suárez en producción a Kyle Schwarber? Si bien Schwarber es un pelotero que se poncha también bastante, pero agarra buenas bases por bolas y tiene un buen porcentaje de envasado. Yo no digo que sea uno mejor que el otro, pero son peloteros que están más o menos en la misma línea, donde su principal característica es aportar poder, conectar una gran cantidad de cuadrangulares y generar una buena cantidad de carreras empujadas. Creo que en ese sentido son peloteros bastante semejantes, pero sus contratos no fueron, pero para nada prójimos. Entonces hay cosas que uno no termina de asimilar, ¿no? Sí, hay cosas complicadas de verlo, ¿no? Yo no sé si el hecho de ser latino o no pudiese afectar ahí. Lo cierto del caso que yo creo que subvaluados Arraez y Suárez seguro, por lo menos en mi criterio. Yo pensé que a Suárez le iban a dar 20 y tantos, 30 millones por temporada por lo menos, y no se dio. Es más, ya se me está escapando en estos momentos quién fue que le dio contrato a Carlos Santana. Y Carlos Santana es aún mayor. Y es un contrato que creo que está al mismo orden o incluso mayor.
Vamos a buscarlo un momentico. ¿Tienes el monto del contrato de Suárez? Que no me acuerdo ahorita. Fueron 15 millones. 15 millones. 15 millones, nada. 15 millones por un año. Estoy buscando lo que ganó recientemente, para establecer la comparación. Fue Arizona, hermano. Sí. Arizona fue el que le dio contrato a Carlos Santana. Ya está actualizado. Bueno, Arizona firmó a Carlos Santana por lo mismo que le pagó a Suárez en la temporada pasada, 15 millones. Exactamente. De hecho, los contratos de Suárez no han sido muy lucrativos. Su mejor contrato había sido ese de Arizona, en la temporada pasada 15. Firma 15 por la temporada del 2026 con Cincinnati y 16 con una opción para otro año más de 16 más. Pero para un tipo que te da 49, 50 jonrones, que te remolca 100 carreras, 15 millones, ¿te parece caro? No sé, a mí no me parece. Por eso, es que estamos hablando que está 10 millones por debajo del orden del contrato que recibió en promedio anual Schwarber y Pete Alonso. Entonces, y se dice que este año va a estar designado, básicamente. Sí. No va a ser tercera base. Sino cuidado y termina jugando bastante en primera base. Si Encarnación Ward no termina de cuajar, yo creo que Eugenio va a terminar siendo el primer base de ese equipo. Tony Cruz, nos hemos alargado bastante, pero todavía hay un temita que podemos tocar, pero eso lo vamos a hacer en una breve próxima parte, ya el cuarto bloque para cerrar esta emisión de Línea Entre Dos. No se nos vayan, espérense un momentico porque va a estar bastante interesante. Ya volvemos. La situación es cambiante. Yo te diría que este año, y todavía no hemos entrado en esa fase, pero ya estamos a pocos días de hacerlo, posiblemente ya la semana que viene pudiésemos arrancar aquí ese análisis que yo creo que le gustó mucho a la gente. A mí en lo particular me parece interesante porque te obliga a investigar, a buscar, a intentar pensar como la gerencia del análisis previo de cada equipo, ¿no? Que hacemos antes de arrojar nuestros vaticinios. El año pasado atinamos algunos, fracasamos en otros, pero eso es lo que lo hace interesante. Si dijéramos 10 vaticinios, pegamos los 10, no sería tan gracia. Pero si tú haces 10, no sería 6, esto Línea Entre Dos. Bueno, claro, no, pero es que es la opinión de las demás personas y ahí nos gusta que nos comuniquen. Carlos, mi pana de Toledo, Henry Olavarría, hay muchos que ya se han hecho consecuentes con el programa, pero ¿por qué no? Hágalo usted también y denos su opinión, que nos va a dar temas para tocar en esta Línea Entre Dos. Así es. Vamos a darle un toquecito a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, aunque ya se nos está cerrando el ciclo del béisbol invernal, no se ha terminado del todo, pero ya para unos ya comenzó la próxima temporada. Para los caraquistas pueden tener cierto alivio, que ya Juan Carlos Coronil expresó que Luis Ojo ya no pertenecía a la organización, no iba a seguir ejerciendo su rol de gerente deportivo, que van a comenzar una escogencia exhaustiva y que va a ser un proceso privado, interno, para conseguir la opción que ellos consideren correcta y evidentemente después de esto, la escogencia de un manager, lo cual apunta claramente también la otra noticia que será de beneplácito para los fanáticos caraquistas, que José Alguacil no va a ser el manager del equipo seguramente para la próxima campaña. Ahora escuché que estaba entre los candidatos a gerente, o sea, que pudiese salir del... Que él propuso que si le permitían, o sea, que él está interesado en estar relacionado a la gerencia del equipo. Okay. Pero hay dos que ya firmemente han expresado su voluntad para retener sus managers y son los equipos finalistas. Incluso la frase de la gente de Caribe fue tajante: no nos imaginamos el equipo con otro manager que no sea Asdrúbal Cabrera. Hay que premiarlo con ese trabajo tan estupendo que hizo, tienen que premiarlo. Ajá, háblame tú, marinerito. Bueno, lo de Yadier Molina, la gerencia de Magallanes, Arias, su presidente de la Fundación Magallanes, dicen que ya tienen firmado a Yadier por 2 años. Yo creo en esa situación porque es un comunicado oficial de la parte más alta de la gerencia. Ahora, escuché un comentario de otra persona que tiene conocimientos porque tiene amistad con Yadier, que la situación no era así, que Yadier no estaba tan claro sobre si iba a querer venir otra vez con Magallanes o no.
Así te la digo, no voy a decir el nombre por respeto a la persona, Claro. porque es la fuente y no quiere que sea expuesto en caso de que la situación no sea tal y como él la plantea, pero ciertamente esta persona nos dijo que, o le dijo a alguien que lo de Yadier no era 100% seguro. Bueno, esperemos a ver cómo se resuelve esto. Yo creo que todos los magallaneros están súper contentos con Yadier Molina y más allá del episodio aquel que por ahí nos escribieron por mensaje, ¿no? Que yo insisto, fue lamentablemente, lo dije en una transmisión de la serie de las Américas con Venevisión, que falló criterios, varios criterios fallaron. Hay cosas que son del universo interno de los peloteros y eso se debe mantener así y no todo debe ser público. Si hubiese existido un poco más de criterio con las personas que grabaron e hicieron público ese video y no violar la intimidad del clubhouse, que es el lugar de los peloteros, por y para los peloteros. En cualquier momento los clubhouse se van a hacer como la fiesta de los famosos. Una cestica ahí, te me deja el celular. Sí. Porque lo que se dice ahí tiene que quedarse ahí. Exactamente. Entonces, en ese sentido, le guste o no a la gente, bueno, ese es el universo de ellos. Ellos se manejan de su forma, tienen sus maneras, tienen su idiosincrasia. Lo que si yo no le compro a Yadier Molina y eso no me gustó, pues decir, no, pero es que eso es parte de la gente no entiende porque eso es un término beisbolístico. Perdón, yo tengo prácticamente 30 años trabajando de béisbol profesional, estando metido en clubhouse, estando metido en dugouts, hablando con muchos peloteros y jamás en mi vida yo he escuchado el término AMPA para referirse al béisbol. Eso lamentablemente fue algo para generarse motivación. Pueden pasar cosas muy locas si no vean The Last Dance, la serie de los Chicago Bulls, como Jordan sacaba motivaciones de cuestiones hasta que rayan en una cuestión loca. Pero bueno, así es el mundo de los deportistas profesionales. No siempre va a ser correcto. Hay mucha gente que está también apuntando con un dedo y se le olvida que en 3 apuntan para acá, 2 para allá y 3 para acá. Que ahí caemos en algunas cosas, pero bueno, yo no estoy de acuerdo de que eso se haga público ni que se exhiba. Si yo hubiese sido el productor, y en eso tengo mucha experiencia, si yo hubiese sido el productor, cuando tú tienes que estar pendiente de lo que pones en tu pantalla. Y si tú ves eso en una camisa, no sacas al tipo al aire y le dices al camarógrafo que te cierre la toma. Y lo hablé con alguien de la planta televisiva que tuvo la situación. Somos perfectibles, todos podemos mejorar. Yo estoy seguro de que esa persona que estaba como responsable en esa unidad móvil, la próxima vez va a tener muchísimo más cuidado. Y lo está diciendo alguien que se vio en una situación por alguien inescrupuloso que en la final esa final que los Tigres le remontan a Magallanes y se la ganan en Valencia. Claro, me acuerdo bien. ¿Te recuerdas el espectáculo de aquel que le dio por exhibir sus posaderas en el estadio? Es verdad. Bueno, yo era el responsable de la señal matriz que se estaba generando y eso salió por todos los canales. Y eso es algo que tú no puedes contemplar, pero apenas lo vimos, reaccionamos, pero bueno, con los discos que graban y todo lo demás, esa imagen se multiplicó. Uno debe cuidar su pantalla. Y yo creo que el béisbol nos pertenece a todos en buena medida y todos somos responsables de cuidarlo. Y cuando yo vi las palabras de Adrián Almeida para disculparse, te das cuenta que está muy avergonzado por lo que pasó, pero él no tiene conciencia del impacto mediático que eso tuvo. Y cuando Yadier Molina da unas disculpas sin ganas de disculparse, dice, no, pero es que la gente no entiende porque esto es... me parece que fue muy mal manejado a nivel mediático, pero amén de eso, yo creo que Asdrúbal ha ido teniendo una carrera muy interesante como técnico, mostrándose esta temporada. Asumo que Guillén aunque Guillén dijo que no estaba tan interesado en seguir dirigiendo en nuestro país porque era más complicado dirigir en Grandes Ligas, pero Guillén debería ser la primera opción de los Tigres. Nos imaginamos eso. Sí. Yo me imagino que la gerencia del Zulia debe estar más que contenta con el trabajo que hizo Leipzig Nava, sí. Aunque se le venció ya el contrato, se cumplió el segundo año de un contrato por 2. Isturiz con Cardenales también. Isturiz está asegurado, igual que Henry Blanco con los Bravos de Margarita. No, lo cual no deja a La Guaira, que La Guaira está dentro de lo que no ha terminado de decir. Yo creo que el trabajo de Davalillo es bueno. De hecho, a mí me encanta la filosofía de Davalillo para dirigir
de él, del papá, de todo el mundo. Y me parece que eso sería una cuestión a estudiar, ¿no? Yo no descarto incluso que en Tiburones de La Guaira pueda existir una revisión de la gerencia deportiva. No descartaría eso. Entonces nos deja con dos equipos en un proceso quizás de reconstrucción, que serían los Leones, y no me extrañaría que eso llegara a pasar con La Guaira, por cómo terminó la temporada, por cómo se expresaron peloteros respecto a la gerencia y los cuestionamientos directos que le hicieron a la gerencia, y estábamos viendo esos peloteros que hicieron esos reclamos, que se sintieron maltratados, los vimos muy de cerca con el presidente, con el dueño del equipo. Entonces, bueno, no sabemos. En esa tirantez no sabemos quién va a tener más fuerza. Si el grupo que actualmente está gerenciando el equipo o realmente los peloteros. Entonces, ahí quedan esos 3 puntos suspensivos. Técnicamente podríamos decir que entonces hay 4 que tienen asegurado manager y 4 que, bueno, los tienen en puntos suspensivos. Sí, señor Werner. Y eso y muchas otras cosas más las vamos a ir dilucidando en las próximas ediciones de esta línea entre dos. Aquí en Estrada, en la esquina naranja. Tony Cruz en la esquina rosada. Naranja más clarita, porque es que no se nota bien. Pero este es un rosado pálido. Esto es una naranja pálido. Es que pana, te tengo que llevar a la óptica. No, pana, chao, vale, te lo tengo que llevar a la óptica. Rosado. Vamos para la óptica. Nos despedimos.